comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a hablar de los problemas que vienen atravesando algunas compañías de seguros y las precauciones que podemos tomar para evitar vernos afectados por este tipo de situaciones. José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a continuar brindando información sobre seguros de vida en este mes que hemos dedicado a este rubro. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y hoy se aprobó en el transcurso de la tarde el DNU del acuerdo del Fondo Monetario Internacional en el Congreso, lo que trajo cierta tranquilidad al mercado, un mercado que venía tenso, que venía nervioso en estos últimos días, con una suba del dólar libre, con una suba también del riesgo país, y esta noticia descomprimió un poco la situación. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, se vivían, ¿no? Días tensos con un panorama que se había deteriorado luego de varios meses, ¿no? de bastante optimismo, euforia, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente la caída en el mercado local empieza ya hace un par de meses, allá por enero. De todos modos, lo que pasó con el dólar, yo creo que la semana pasada se empieza a recalentar un poquito. Creo que el punto de inflexión fue el dato de inflación de febrero, ese dato un poquito mayor al esperado, con lo cual ahí el dólar se empezó a recalentar un poquito porque empezó a aumentar la percepción de que el crawling pega, el 1% mensual, podría estar muy por debajo de la inflación. Sí, también, José Luis, hubo versiones, rumores de que como parte, ¿no? del acuerdo con el fondo hay una inminente modificación, ¿no? de ese régimen cambiario. Entonces empezó a suceder que los exportadores dejaron de liquidar, los importadores empezaron a adelantar sus compras, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que un poco la percepción me parece un poco agotado el crawling peg del 1 mensual. Ese esquema no tiene mucho futuro. Ahora la pregunta es hacia dónde va, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el régimen que el gobierno está pensando, el esquema cambiario? Y esa incertidumbre es lo que te genera esta volatilidad. Si se sale del cepo, se unifica, se va a una banda de flotación libre, administrada, etcétera, etcétera. Si hay salto cambiario, si no, esa incertidumbre generó volatilidad que lo vimos estos últimos 3 días. Bueno, tampoco ayudó, ¿no? que las autoridades económicas, ¿no? Por ejemplo el ministro de Economía, que dio una entrevista en el día, creo que fue el lunes o ayer, tampoco fue enfático, ¿no? como han sido el año pasado, en sostener, ¿no? que este régimen se va a mantener en los próximos meses, ¿no? Sí, a partir de esos comentarios que, bueno, a ver, el mercado está tomando, viste, con pinza, todo lo que venga de las autoridades son motivo para esta volatilidad. Pero bueno, nada, la incertidumbre te genera esto. Hoy, como vos decías hace un ratito, cuando se conoció la noticia que se aprobaba en diputados el DNU, quedaba firme, ahí los mercados recuperaron un poco, ¿no? Bajó la presión, sobre todo en el dólar que estaba subiendo y bajó. Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo recomendás posicionarnos en este contexto que se ha tornado, ¿no? incierto? Yo tendría cuidado de seguir haciendo tasa en pesos, a una tasa del 2,5, ahora que el dólar todavía no sabemos si puede seguir subiendo. Creo que iría algo más dolarizado, algún CDR, alguna obligación negociable en dólares, al menos hasta que sepamos hacia dónde vamos y se estabilice un poco más la situación. Mientras tanto, creo que hay riesgos en seguir haciendo tasa en pesos, ¿no? Muy bien, bueno, vamos justamente a hablar después de los CDRs cuando hablemos del mercado internacional en unos minutos, pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para hablar sobre los problemas que vienen teniendo algunas compañías de seguros. Patricia nos va a explicar, ¿no? qué es lo que viene sucediendo en el mercado y qué precauciones, ¿no? se pueden precisamente tomar para evitar no vernos afectados por este tipo de situaciones. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, se te ve seria, ¿no? Es un tema que tiene cierta seriedad. Es un tema muy serio. Igual siempre yo digo que no hay que pensar que el mercado de seguros está mal. En realidad hay muchas compañías que trabajan muy bien y que hacen muy bien su actividad, desarrollan muy bien su actividad. El problema que tenemos es que
durante muchos años algunas empresas aseguradoras trabajaron más, se movieron más generando, cuando cerraban balances, temas financieros que temas técnicos. Claro. Al haber cambiado las normativas, al haber cambiado los capitales mínimos que tienen que tener las compañías, este es un soporte que tienen que tener las compañías para hacer frente al riesgo. También bajó la inflación, bajaron las tasas de interés, ¿no? Ese flujo claro, financiero ya no pueden como yo diría entre comillas, jugar a un flujo financiero. Tal cual. O sea, todo el sistema económico nacional está cambiando y esto ha llevado de que las compañías hoy tienen que hacer los deberes como corresponde. No queda hemos tenido, otra. ¿no? Recientemente una compañía entró en un proceso de liquidación por... en los últimos tiempos hubo varias empresas que entraron en proceso de liquidación. Hace menos de 2 semanas fue Caledonia, que ya directamente se dio la liquidación ya inició la liquidación forzosa, la superintendencia inició la liquidación forzosa de la compañía. El año pasado fue Boston, estuvo Federal, o sea, hay varias compañías. Hay compañías que tienen llamados de atención. Entonces, creo... Patricia, esto ya es el pasado. La preocupación, obviamente, de quienes nos están viendo hoy es cómo hacer para no ser cliente de la próxima compañía que entre en proceso de liquidación, ¿no? Justamente, eso es lo que iba a comentar. Creo que el público usuario debería de alguna manera comenzar a responsabilizarse e informarse un poco de cuál es la empresa en la cual va a depositar su confianza para asegurar sus bienes. Hay como llamados de atención del mercado. Uno está basado a veces en costos. Cuando hay un promedio de mercado X y existe una compañía aseguradora que está ofreciendo un costo X dividido 4, algo ahí es un llamado de atención. Pero bueno, también se pueden comunicar con medios como el nuestro y la otra preguntarnos por el estado de las compañías. Claro, tenemos información la otra es que el usuario se puede comunicar a través de un mail que tiene la superintendencia, que lo publicaron en la pantalla, o un 0800. Cualquiera de estos dos medios sirven para poderse comunicar. Y si no, a través de la propia página de la superintendencia, porque la superintendencia todo el tiempo está publicando informes estadísticos y técnicos de todas las compañías aseguradoras del mercado. Muy bien, clarísimo. Bueno, un tema muy importante. Vamos a completar el bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales. Y hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia, por lo menos hasta el mes de mayo, ante las amenazas inflacionarias que todavía persisten sobre la economía norteamericana. Una decisión, José Luis, que se esperaba ampliamente, ¿no? Sí, se esperaba que mantenga las tasas, que no la modifique. Powell, lo que dijo el titular de la Fed es que están viendo un poquito más de inflación y de menor crecimiento económico respecto a lo que pronosticaron en la reunión anterior. Esto debido a las incertidumbres en las políticas del gobierno de Trump, sobre todo guerra comercial, aumento de tarifas. Pero bueno, ven 2 recortes de tasas en el año, eso se mantiene y el mercado afuera la verdad que anduvo muy bien, subió bastante, casi alrededor de 2%, sobre todo el Nasdaq. El mercado se ha recuperado desde la última caída, estuvo más bajo estuvo en corrección técnica, ¿sí? Un 11% en el año. Sí, fue una caída importante, pero en estas últimas ruedas se viene recuperando. Y Está justamente rebotando. acá la gran pregunta, ¿no? ¿Es un buen momento para entrar? ¿Ves oportunidades para aquellos que quieren invertir, como habíamos dicho hace unos minutos, en CDRs? Sí, yo creo que hay porque hay muchas alternativas. Igual tendría cuidado, hay evaluaciones todavía muy altas a pesar de esta última caída. Veníamos de un mercado muy alto, sobre todo las tecnológicas, los gigantes tecnológicos, pero hoy en BIMA tenés CDRs que están emitiendo cada vez más, con lo cual es un buen momento para diversificar regiones. Tenés para invertir en China con el FXI, tenés para invertir en Brasil con el EWZ, en Europa con el IEUR. Son todos fondos que replican a esos mercados bursátiles. Esas son las alternativas que hoy más te gustan. Me gusta, sí, diversificar un poco, salir un poquito de Estados Unidos por esta incertidumbre. Y si vamos por empresas específicas, ¿hay alguna que te esté gustando hoy? A ver, por ejemplo, empresas, no sé, Gold Corporation, vinculada al oro. El oro está en máximos, pero puede seguir subiendo, no lo descartaría. Empresas de sectores defensivos, yo creo que es un buen momento. No arriesgar tanto, por lo menos por ahora.
Muy bien, perfecto, clarísimo. Con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando sobre seguros de vida. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales para hacer, no sé, cualquier consulta, por ejemplo, sobre el Estado, alguna compañía de seguros con la que quieras proteger tu negocio. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos este nuevo bloque en el que vamos a continuar hablando, como lo venimos haciendo a lo largo de este mes de marzo, de seguros de vida. Y para ello hoy está con nosotros Gerardo Rabinovich, que es director comercial de Life Seguros. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, contémosle al público, ¿no? ¿Cuál es la importancia de contratar un seguro de vida? Dale, perfecto. Bueno, mirá, nosotros creemos que este es un producto sumamente noble, necesario en el portfolio, si querés, de inversiones, digo inversiones entre comillas, porque tal como estábamos hablando antes, cubre un escenario que el tiempo, las inversiones de largo plazo no te dan, que es justamente el imprevisto, ¿no? Claro, exacto. Y además nuestro foco es trabajarlo a medida. Entonces, la idea es que con nuestro canal, con nuestra fuerza de ventas, lo que buscamos es que la gente entienda, obviamente, la importancia, pero también cuál es el dinero exacto que necesita ante las diferentes situaciones que le pueden aparecer, mientras construye su ahorro, que puede ser complementario también dentro del seguro, digamos. No son cosas excluyentes, pero el foco está puesto en otro lado. Claro, tiene que haber un análisis muy claro de la situación particular, ¿no? de esa familia a la que se le va a dar esta solución, esta herramienta. Exacto, bueno, es tal cual como decís, obviamente, dependiendo de la edad de la persona, la edad de los hijos, cuál es tu proyecto de vida, si estuvieras casado con tu mujer, en fin, digamos, todos esos elementos son parte integral del plan de seguro que nosotros proponemos, otra vez, a medida de cada persona. Por eso, esta fuerza de ventas que tenemos, que es específicamente para este producto, lo que busca es, en 2 reuniones, identificar cuáles son esas necesidades y realmente darte una solución y que vos sepas que eso además es modificable en el tiempo. También está esta cosa en el imaginario que, bueno, compro un seguro, ya está, ya lo compré y estoy tranquilo. Y la verdad es que, independientemente de la moneda pesos-dólares, que es otro elemento que puede estar dentro de la discusión, a lo largo del tiempo tu necesidad va a cambiar. Entonces es importante que tengas quien te asesore y que te lo vaya ajustando a medida. Justamente. Pero la idea es básicamente, ¿no? Este producto tiene el propósito de ayudar, ¿no?, a esa familia a atravesar ese evento imprevisto, ¿no? Exacto. De la manera más exitosa posible, sin tener que hacer una reducción muy fuerte en su calidad de vida, ¿no? Es tal cual y además, simplemente, sé que lo conoces perfecto el producto, pero recordar, ¿no?, también a la gente, uno tiene como en su cabeza que, bueno, obviamente seguro de vida, si me muero le van a pagar a mi familia X. En general, la mayoría de los productos que están en el mercado
cubren por default invalidez, que es un tema no menor. De hecho, económicamente hablando, es mucho peor en el impacto la invalidez que el fallecimiento en una familia, ¿no? Porque la persona que se invalida deja de percibir su ingreso normalmente y además genera un costo adicional, ¿no? Y en general, por lo menos en nuestros productos, hay complementos de enfermedades graves o terminales y salud. Entonces, realmente, con todo esto que te digo, bueno, cobra como mucho más importancia este tema de que la solución esté hecha a medida, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y también estamos atravesando, ¿no? Un momento económico que brinda, ¿no? Una oportunidad para difundir este producto, ¿no? Claro, desde la macro, digamos, lo que ocurre es que la gente tiende a ver que, bueno, me voy a comprometer a una prima mensual o anual y siento que es un momento de aparente calma económica. Es más fácil planificar el futuro, ¿no? Que justamente se trata de eso cuando uno contrata un seguro de vida, ¿no? Exactamente. Todo el mundo tiene que entender, este es un instrumento de largo plazo, otra vez con las modificaciones que pueda haber en el camino, pero cualquier cosa que hagas de corto es perder dinero porque, bueno, tiene algunas penalidades, como todos los productos de quitas, etc. Pero realmente, bueno, yo soy un fanático, hace 25 años que trabajo en la industria, me parece que es algo que la gente tiene que tener realmente. Y que sea que se lo den en el trabajo por los seguros colectivos, que también los vendemos, o sea un complemento en forma individual, una decisión personal, es algo que es súper noble. ¿Y ustedes están haciendo algo así para aprovechar este contexto que es favorable para la comercialización de seguros de vida? Mira, nosotros, independientemente de lo obvio que es seguir vendiendo y atendiendo a los clientes que tenemos, nosotros como canal directo estamos creciendo, estamos tomando gente en estos momentos, también un tema donde el país ayuda, ¿no? Escuchar una propuesta laboral distinta, otra vez en una industria que para mí es súper noble, de larguísimo plazo, es sumamente atractivo, digamos, ¿no? Entonces, sí, estamos reclutando. Nosotros, no recuerdo si te lo dije antes cuando estábamos fuera del aire, pero tenemos oficinas comerciales en el interior también, en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, y estamos buscando crecer y que más gente tenga la posibilidad de escuchar, digamos, ¿no? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Cerramos entonces este bloque dedicado a los seguros de vida. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas con el economista José Da Pena. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este bloque con la presencia del economista José Da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué noticias? Sí, tal cual. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y justamente, como vos decís, hoy, como ya habíamos hablado en el primer bloque, se aprobó el DNU para que el gobierno avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y eso descontracturó un poco el mercado cambiario. Tras un inicio tenso, hoy continuando con la suba de los dólares en el mercado libre, hoy superando
financieros, los 1.300 pesos en las primeras horas de la rueda, pero finalmente tras la aprobación de este DNU hubo una descompresión ahí en ese mercado. José, bueno, se vivían, ¿no?, días de cierta incertidumbre. Sí, sí, por supuesto. El primer test tal vez así importante económico para este gobierno después de varios meses de tranquilidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque hay una realidad que la hemos hablado en varias oportunidades en este programa, que es Argentina tiene una restricción de acceso al mercado de crédito voluntario de deuda. Esa es una realidad. Y tiene que afrontar vencimientos. Los vencimientos de este año los afrontó con ahorro. Compró los dólares para los vencimientos de los soberanos en enero, lo va a hacer en julio también con diferentes mecanismos. Pero para adelante no alcanza con eso. Entonces sí o sí necesitas volver a los mercados financieros. Y para eso se produce el huevo y la gallina. Tengo que volver a los mercados financieros para poder volver a los mercados financieros, pero para eso tengo que sacar el cepo, pero para sacar el cepo necesito volver a los mercados financieros para que me den los dólares para poder sacar el cepo. Entonces tenés ahí como una suerte de loop que necesita ser resuelto también, porque el cepo pone un corsé en la economía, le impide el crecimiento, le impide poder canalizar los recursos apropiadamente. Entonces, frente a toda esta situación, cuando alguien te dice, supongamos que Argentina pudiese colocar deuda al 5%, al 5.6%. Hoy, Argentina, con la necesidad de dólares que tiene, pudiese colocar deuda al 5.6%. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Al 5.6%? Anual. Y me parece una buena tasa de interés. Exacto. Y eso es lo que es este crédito. Y con 4 años de gracia en definitiva. O sea que estás logrando lo que te permite justamente salir del cepo. O sea, olvídate que es el FMI, que son los fondos de inversión, que son los propios argentinos, porque el problema que tiene el gobierno no es que los de afuera no le prestan, es que los propios argentinos no prestan sus dólares. No colocan bonos o lo colocan al 13%, al 12%, no lo colocan al 5%. Entonces, que se presente una oportunidad de estas características, dame, y si encima está planteado de una manera en la cual no es más deuda, sino que es deuda por deuda, está bien, deuda intraestado frente a deuda con el FMI, pero bueno, al 5.6%, de una forma tal de que te saques de encima la amenaza constante que existe con respecto al peso. Es decir, vos en este momento no sé, el peso tomando la base monetaria ampliada o tomando la base monetaria de base monetaria en sí misma y pasivo y las LEFIs, perdón. Sí. Eso es más o menos razonable durante los últimos, no se ha movido, o sea que no hay pesos suficientes que alimente, pero el miedo no es tonto, entonces vos te das cuenta de la situación delicada que existe si con un pequeño rumor y frente a una pequeña alternativa de estas características sucede el nerviosismo que sucede. No, José, otro de los factores, ¿no?, que se sumó a este nerviosismo, que generó en parte este nerviosismo, fueron las versiones de que en el marco, ¿no?, del acuerdo con el fondo va a haber cambios en el régimen cambiario, ¿no? Se va a cambiar esta tasa de evaluación del 1% mensual. ¿Vos crees que eso es algo inminente? No, mi interpretación, o qué es lo que haría yo, y que de alguna forma lo he escrito y lo he dicho en varias oportunidades, es que la salida del cepo tiene que ser gradual, no de un día. Quizás estoy equivocado y hay información que no tengo que permitiría hacerlo, pero tiene que ser gradual, que se vaya disipando, que vaya saliendo naturalmente. Ahora, también es mi sensación, teniendo en cuenta que hay una disparidad entre el tipo de cambio oficial, de que eventualmente puede haber algún salto en algún momento, hasta tanto se pueda... pero en definitiva nadie te dice si es para arriba o es para abajo. Si hay una entrada de dólares bastante significativa, o si los propios argentinos... No, en el contexto actual no hablamos, justamente antes de iniciar el programa, hay una brecha del 15%. Si un salto del 15% sería un salto importante y podría tener un impacto inflacionario no menor. Bueno, creo que ese es el desafío, el pass-through desde el tipo de cambio es importante desde el punto de vista de la política monetaria, no en sí mismo, sino por el efecto que termina teniendo en el índice inflacionario. Cuando lo utilizás ya como unidad de cuenta de forma tal de que fijas precios con respecto a eso, necesitas controlarlo. Cuando vos podés separar uno de otro es donde se vuelve un poquito, es decir, que trates de olvidarte. Pero cuando Argentina tiene reservas, el que no tiene reservas es el Tesoro o eventualmente el Banco Central. Pero los argentinos tienen reserva y eventualmente quizás se hace más fácil que circulen los dólares sin una situación de cepo. Entonces uno dice, bueno, el tipo de cambio oficial está en 1080, no recuerdo cuánto está, con un crawling del 1%. Y el otro está en 1200 y pico. Entonces tiene que haber un salto. Sí, pero no es lineal el análisis. No podés garantizar en cierto sentido hasta dónde... Y siempre tenés el límite superior, que es la cantidad de pesos que hay, que en definitiva condiciona, por un lado, la no monetización del déficit, la cantidad de pesos, y por otro lado, el hecho de que
el Banco Central no esté monetizando, o tenga un objetivo de base monetaria. La base monetaria ha subido, la realidad es esa, pero tiene un objetivo de base monetaria ampliado, incluyendo los pasivos remunerados. Bueno, justamente, ¿no?, en este aspecto fue una gran noticia, ¿no?, estos últimos días, la confirmación de un nuevo superávit financiero, ¿no?, del gobierno en febrero, que abona esto que vos decís, ¿no?, un gobierno que no está generando un déficit que se financia con emisión monetaria, lo que contribuye, ¿no?, a un aumento de la cantidad de dinero y a una presión sobre el dólar, ¿no? Es que hay dos aspectos que creo que eso. en esta etapa, al menos en esta etapa, hasta tanto se salga el cepo, son no negociables. Por un lado el déficit y por otro lado el crawling peg. Son no negociables. Es decir, me baso en esto, es si solamente frente a un cambio de régimen, que sería una salida del cepo, eventualmente cambiaría. Y nada te garantiza hacia dónde puede ir el tipo de cambio. Que vos tengas una situación en este momento de una brecha positiva, refleja que hay controles, en este caso de dólares, y que obviamente que hay una necesidad de acceder a esos dólares por otros mecanismos que no son los habituales. Tal cual. De todas formas, el aspecto que habrá que seguir de cerca en estos próximos días, justamente, ¿no?, por esta incertidumbre respecto a la posibilidad de un cambio de régimen, el Banco Central tuvo que hacer fuertes ventas, ¿no?, en estos últimos días, porque obviamente los exportadores demoraron la liquidación de sus exportaciones y los importadores adelantaron compras. Entonces lo que se ha visto, ¿no?, es una caída importante de las reservas en las últimas ruedas, ¿no? Eso le da una vulnerabilidad al Banco Central para continuar manteniendo este régimen cambiario. Claro, por eso necesita fortalecer sus reservas. Ahora, ¿cómo haces para fortalecer tus reservas sin generar una devaluación? Todas las devaluaciones son empobrecedoras. La verdad que es un fracaso. Devaluar es empobrecer. Por eso uno intenta no hacerlo. El punto tampoco es sostener un tipo de cambio que no esté alineado con la realidad de la economía, sea para arriba o sea para abajo, independientemente de cuál sea. Pero en esta situación en la cual tenés, creo que 5.000 millones de dólares de reservas negativas y las reservas te bajaron de 31.000 millones de dólares a 27.000 millones de dólares, obviamente tenés una situación en la cual hay un mayor grado de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Tu expectativa es que con la aprobación de este DNU en los próximos días podemos tener más tranquilidad en el mercado financiero? Sí, yo creo que sí. De hecho, vos fijate que también los bonos han resistido bastante bien todos estos 2 últimos meses, que no solamente fueron locales. Es decir, te tocó renegociar. Resistieron bien, pero hemos tenido, ¿no?, una suba de riesgo país que volvió, ¿no?, a ¿Cuánto cayeron los soberanos? ¿5%? Sí, no fue una caída tan ¿Cuánto fuerte. cayó el Merval? Sí. En dólares. A eso me refiero específicamente. Es decir, mi sensación es que se normaliza, pero los bonos tienen que tener menor volatilidad que las acciones. Entonces es una buena noticia. El riesgo país está en este momento en... Se acercó ayer a los 800 puntos, hoy cayó. Imagínate lo que estamos hablando. Es decir, una brecha del 15, del 18% y un riesgo país de 800 puntos. Creo que es bueno tener este tipo de problemas ahora. Muy bien. José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Apena sobre la situación de la economía argentina hoy frente a la aprobación del DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas que se abren para los próximos días con esta noticia. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.